Dicen que la naturaleza siempre encuentra la manera de volver. Por más cemento, acero o tecnología que el ser humano levante, el tiempo y la vida acaban ganando la partida. Hoy vamos a viajar a lugares del mundo donde la naturaleza venció al abandono y reclamó lo que era suyo. Veremos ciudades fantasma, fábricas cubiertas por árboles, islas tragadas por el verde y monumentos que hoy parecen parte de una selva indomable. Prepárate, porque lo que vas a ver demuestra que, sin importar cuánto construyamos, la tierra nunca olvida lo que le pertenece. Comenzamos nuestro viaje en Pripyat, Ucrania, la ciudad detenida en el tiempo. En abril de 1986, el desastre nuclear de Chernóbil provocó una de las evacuaciones más dramáticas de la historia. En cuestión de horas, más de 49,000 personas tuvieron que abandonar Pripyat, dejando atrás sus vidas enteras. Casas, escuelas, juguetes, sueños, todo quedó congelado en un instante. Y en ese silencio atronador, la naturaleza entró sin pedir permiso. Hoy, más de 3 décadas después, Pripyat es un espectáculo sobrecogedor. Los edificios de la era soviética, antes grises y monótonos, están ahora cubiertos de un denso musgo verde. Los árboles no solo crecen en los parques, sino que han roto el asfalto y se elevan en medio de los apartamentos, con sus raíces aferrándose a los balcones. La famosa noria del parque de atracciones, que nunca llegó a inaugurarse, se erige como un esqueleto amarillo oxidado en un mar de vegetación. Lo más sorprendente es la fauna. Lobos, ciervos, jabalíes y hasta osos pardos recorren las calles desiertas como si la ciudad siempre hubiera sido su hogar. Pripyat no es solo una zona de exclusión. Es la prueba viviente de que, cuando el ser humano desaparece, la vida no se detiene. Simplemente se transforma. De Ucrania volamos hasta Japón, a un lugar que parece sacado de una película post-apocalíptica, la isla Hashima, también conocida como Gunkanjima, o Isla Acorazado por su silueta. Durante casi un siglo, desde finales del XIX hasta bien entrado el siglo XX, Hashima fue uno de los lugares más densamente poblados del planeta. Miles de mineros y sus familias vivían apilados en edificios de hormigón para trabajar en su mina de carbón submarina. Era una ciudad completa en miniatura, con escuelas, hospitales y cines, todo rodeado de un imponente rompeolas de hormigón. Pero cuando Japón cambió el carbón por el petróleo en los años 60 y 70, la mina dejó de ser rentable. En 1974, la empresa Mitsubishi anunció su cierre, y en cuestión de meses, la isla fue completamente abandonada. Desde entonces, el tifón, el viento y el salitre del mar de China Oriental comenzaron su lenta pero implacable labor de demolición. Hoy, los edificios de apartamentos son cáscaras vacías con ventanas rotas que parecen ojos huecos. La vegetación crece salvajemente entre los escombros, y las olas golpean sin cesar las estructuras de hormigón que se desmoronan. Su atmósfera fantasmal es tan potente que sirvió de inspiración para la guarida del villano en la película de James Bond, Skyfall. Hashima es un monumento a la era industrial, devorado por el tiempo y el poder del océano. Nuestro siguiente destino nos lleva a la costa de China, cerca de Shanghái, a un lugar que parece sacado de un cuento de hadas. La aldea de Houtou-Wan. Hace apenas unas décadas este era un próspero pueblo pesquero en la isla de Shengshan. Sus habitantes vivían del mar, con sus casas escalonadas en la ladera de una colina que miraba al océano. Sin embargo, a medida que la pesca se volvió más difícil y las oportunidades llamaban desde la gran ciudad, la gente comenzó a marcharse en busca de una vida mejor. A principios de los años 90, el pueblo quedó prácticamente vacío. Y entonces, las plantas comenzaron su conquista silenciosa. Lo que ocurrió en Houtou-Wan es un ejemplo asombroso del poder regenerador de la naturaleza. Hoy, las casas, las calles y las escaleras están cubiertas por una capa tan densa de enredaderas y vegetación que el pueblo parece una serie de colinas verdes esculpidas. Desde lejos, podrías pensar que es solo un paisaje natural. Pero si te acercas, descubrirás puertas, ventanas y tejados atrapados bajo un manto de hojas y raíces. Caminar por sus senderos es como explorar una ciudad perdida en la selva. Houtou-Wan es la prueba de que no hace falta una catástrofe para que la naturaleza regrese. A veces solo necesita que le demos un poco de espacio y tiempo. Ahora viajamos a Europa, a un lugar cuya historia es mucho más sombría. Oradour-sur-Glane, en Francia. Este pueblo no fue abandonado por razones económicas o desastres naturales, sino que fue congelado en el tiempo como un recordatorio perpetuo de la brutalidad humana. En junio de 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, una división nazi masacró a casi todos sus habitantes. Tras la guerra, el presidente Charles de Gaulle decidió que el pueblo no debía ser reconstruido.
En su lugar, se construiría un nuevo Oradour justo al lado, y el antiguo permanecería intacto, como un monumento a las víctimas y un testimonio del horror. Con el paso de los años, mientras el silencio se apoderaba de las ruinas, la naturaleza comenzó su propia labor de sanación. La hierba y las flores silvestres empezaron a crecer entre los coches oxidados y los edificios quemados. Las enredaderas treparon por los muros de la iglesia donde mujeres y niños fueron encerrados. Hoy, Oradour-sur-Glane es un lugar sobrecogedor. Es un museo al aire libre que te rompe el corazón. Pero al mismo tiempo, la vida vegetal que lo envuelve todo aporta una extraña sensación de paz. Es como si la naturaleza, con su manto verde, estuviera intentando cubrir el dolor y susurrar que, incluso después de la peor de las tragedias, la vida continúa. Dejamos Europa para adentrarnos en la selva de Camboya y descubrir una de las maravillas más espectaculares del mundo, Angkor Wat. Construido en el siglo XII, este complejo de templos fue el corazón del imperio Khmer y uno de los monumentos religiosos más grandes jamás creados. Durante siglos, fue un bullicioso centro de poder, fe y cultura. Pero cuando el imperio cayó en el siglo XV, la capital fue abandonada y la jungla, que siempre había estado esperando en los márgenes, comenzó a devorarlo todo lentamente. Durante cientos de años, Angkor permaneció oculto, tragado por la vegetación. Las raíces gigantes de los árboles de ceiba y ficus se enredaron entre las piedras talladas, trepando por los muros y atravesando las galerías como serpientes de madera. Los templos, que antes representaban el orden cósmico, se fusionaron con el caos de la selva. Cuando los exploradores franceses lo redescubrieron en el siglo XIX, quedaron asombrados por esta simbiosis perfecta entre la creación humana y el poder natural. Hoy, Angkor Wat es patrimonio de la humanidad y uno de los destinos más visitados del mundo, precisamente por esa mágica combinación. Es un recordatorio de que incluso nuestras obras más grandiosas y divinas no pueden resistir el abrazo persistente de la tierra. Regresamos al Mediterráneo, a la isla de Chipre, para conocer la historia de Varosha. En los años 60 y principios de los 70, Varosha era el paraíso turístico de moda. Sus playas doradas estaban llenas de celebridades como Elizabeth Taylor y Brigitte Bardot. Era un distrito de la ciudad de Famagusta lleno de hoteles de lujo, apartamentos modernos, tiendas de alta gama y una vida nocturna vibrante. Era el Mónaco del Mediterráneo. Todo cambió drásticamente en agosto de 1974, cuando la invasión turca de Chipre dividió la isla. Los habitantes de Varosha huyeron pensando que volverían en unos días, pero nunca pudieron hacerlo. La zona fue vallada por el ejército turco y declarada zona militar, convirtiéndose en una ciudad fantasma de la noche a la mañana. Durante casi 50 años, Varosha ha permanecido sellada, congelada en el tiempo, pero la naturaleza no respetó las vallas. Las palmeras y bugambillas rompieron el asfalto de las calles. Los jardines de los hoteles se fusionaron con los balcones, creando cascadas de vegetación. Las tortugas marinas, que habían sido ahuyentadas por el turismo masivo, volvieron a anidar en sus playas desiertas. Varosha se ha convertido en una selva urbana, una postal inquietante de un futuro donde la tierra retoma lo que el ser humano descuidó. Nuestro penúltimo destino nos lleva a una colina en el sur de Italia. Se trata de Craco, una ciudad medieval que parece flotar en el acantilado. Fundada hace más de 1000 años, Craco sobrevivió a guerras, plagas y hambrunas. Sus calles empedradas y sus casas de piedra se aferraban a la ladera, creando una estampa espectacular. Pero su peor enemigo no fue un ejército, sino la propia tierra sobre la que se asentaba. Una serie de deslizamientos de tierra en la segunda mitad del siglo XX hicieron que la vida allí fuera demasiado peligrosa. En 1963, los últimos habitantes fueron evacuados y Craco se convirtió en una ciudad fantasma. Desde entonces, el viento y la vegetación se han apoderado de sus calles silenciosas. Las enredaderas trepan por los muros de la iglesia normanda y la hierba crece en el interior de las casas abandonadas. La imagen de Craco con sus ruinas doradas recortadas contra el cielo azul es tan poderosa y evocadora que ha sido utilizada como escenario para numerosas películas incluyendo La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, y la película de James Bond, Quantum of Solace. Es un lugar melancólico, pero de una belleza sobrecogedora, que nos habla de la fragilidad de nuestros asentamientos frente a las fuerzas geológicas del planeta. Y para terminar, un bonus especial más cerca de casa, en los Pirineos españoles, la Estación Internacional de Canfranc. Inaugurada en 1928, esta estación de tren fue un proyecto monumental, una de las más grandes y lujosas de Europa.
Concebida como una puerta de entrada a España a través de los Pirineos, su edificio principal es un palacio de estilo ecléctico de casi 250 metros de largo. Tuvo una historia fascinante, siendo clave durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en 1970, un accidente de tren en el lado francés provocó el derrumbe de un puente y el cierre definitivo de la línea internacional. Durante décadas, la estación de Canfranc, el Titanic de las montañas, quedó sumida en el abandono. El tiempo y el clima de la montaña hicieron su trabajo. Los techos se desplomaron, la pintura se desprendió y los árboles comenzaron a crecer entre las vías oxidadas. La naturaleza estaba reclamando lentamente este gigante dormido. Afortunadamente, en los últimos años, se ha iniciado un ambicioso proyecto para restaurar la estación y convertirla en un hotel de lujo, devolviéndole parte de su antiguo esplendor. Pero durante mucho tiempo, Canfranc fue un ejemplo perfecto de esa belleza melancólica que surge cuando una obra colosal del ser humano es abandonada y la naturaleza empieza, poco a poco, a reconquistarla. Estos lugares, desde Pripyat hasta Angkor Wat, nos muestran algo muy claro. La naturaleza no destruye, simplemente recupera su espacio. Cuando el ser humano se marcha, ya sea por una catástrofe, una crisis económica o una guerra, la tierra no se apaga. Al contrario, respira, crece y florece con una fuerza imparable. Quizás ese sea el mensaje más profundo que podemos extraer de estas ruinas cubiertas de verde. Que no somos los dueños de este planeta, sino huéspedes temporales. Y que cuando nos vamos, ella, con una paciencia infinita, simplemente vuelve a ocupar su lugar. Espero que hayas disfrutado de este viaje por los lugares donde la naturaleza ganó la batalla. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.